Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estamos emocionadísimos de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un nuevo chismorreo jugoso. Hoy prepárense porque vamos a destapar una historia que ha estado circulando por los pasillos del mundo del espectáculo turco, una historia que involucra a dos nombres que seguro reconoceru, Burak Uzuparra Foybit y Neslihan Atagul. Asu como lo oyen. Vamos a hablar sobre los rumores, los secretos, las indirectas y en general, todo lo que rodea a la presunta relación superíndice 3N entre estos dos talentosos actores. Antes de que empecemos a desentrar más menos a este misterio, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Si son tan amantes del drama y los secretos de la farándula como nosotros, este es su lugar. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, activen la campanita para recibir notificaciones y súmense a esta comunidad de chismosos empedernidos. Ahora pongamos manos a la obra. La relación superíndice 3N entre Burak y Neslihan siempre ha sido objeto de especulación superíndice 3N. Desde que coincidieron en la exitosísima serie Kara Sevda Amor Eterno, la química en pantalla era innegable. Y ya saben superíndice 3 mo es esto, cuando hay química en pantalla, inmediatamente saltan las alarmas y los rumores empiezan a volar. Pero, ¿era simplemente una actuación superíndice 3N convincente o algo muy de ese ayu de las maras? La cosa se puso aún muy interesante cuando empezaron a surgir ciertas tensiones entre los actores fuera del set. Se decua que Burak, conocido por su temperamento tranquilo y profesional, tenía roces con Neslihan, que es una actriz muy intensa y apasionada en su trabajo. Algunas fuentes incluso afirmaron que la relación superíndice 3N entre ellos era tan tensa que llegaba a afectar el rodaje. Vamos a profundizar en esto porque no es solo tensión lo que se rumoreaba. Se hablaba de diferencias creativas que escalaban a discusiones acaloradas. Al parecer Neslihan, siendo tan comprometida con su papel, a veces cuestionaba las decisiones del director o incluso el guión, algo que, según algunas fuentes, chocaba con la forma más metódica y menos confrontacional de Burak. Imagínense la escena, dos estrellas de este calibre con personalidades opuestas, intentando llevar adelante una historia de amor apasionada. La receta perfecta para el drama, tanto dentro como fuera de la pantalla. Ahora, aquí es donde la historia se complica. Recordemos que en ese momento tanto Burak como Neslihan estaban felizmente casados. Burak con la bellísima Fariye Evcen, con quien tiene un hijo, y Neslihan con Kadir Doyulu, también copyright N, un actor muy popular en Turquía. Entonces la idea de una relación superíndice 3N extramarital parecua al principio algo descabellada. Pero aquí es donde el chisme se pone realmente jugoso. Porque, a ver, ¿cuántas veces hemos visto esto? Parejas perfectas en la vida real, que luego resultan tener secretos a voces. Y en el mundo del espectáculo, con la presión constante y la convivencia intensa, es aún más fácil que las líneas se difuminen. Además, no olvidemos que ambos, Burak y Neslihan, son figuras muy atractivas y con un magnetismo innegable. Una combinación explosiva. Pero los rumores no se detuvieron. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos empezaron a publicar noticias sobre supuestos encuentros secretos entre Burak y Neslihan. Se hablaba de cenas en restaurantes apartados, mensajes subidos de tono y hasta viajes juntos en secreto. Por supuesto, ninguna de estas informaciones fue confirmada oficialmente, pero el simple hecho de que se estuvieran publicando generó superíndice 3 una gran polu copyright mica. Imagínense el revuelo en la prensa rosa turca. Los tabloides estaban en su salsa, publicando fotos borrosas de personas que se parecían a Burak y Neslihan entrando a hoteles o restaurantes. Y los fans, claro, alimentando el fuego en las redes sociales. Era un no parar de especulaciones, teorías y debates acalorados. Incluso algunos medios se atrevieron a entrevistar a fuentes cercanas a la pareja, que obviamente pedían anonimato pero soltaban perlas como la química entre ellos era palpable o se les veía muy cómplices fuera del set. Dramón asegurado. Además, la actitud de los actores no ayudaba a disipar las dudas. Tanto Burak como Neslihan se mostraban esquivos cuando se les preguntaba sobre su relación superíndice 3N. Evitaban hablar el uno del otro en las entrevistas y no se les veía juntos fuera de los eventos promocionales de la serie. Esta actitud distante y evasiva solo alimentaba aún más los rumores. Y aquí hay que ser justos. En el mundo del espectáculo muchas veces las estrategias de comunicación son muy calculadas.
A veces el silencio o la ambigüedad pueden ser una forma de generar expectación y mantener el interés del público. Pero en este caso la actitud de Burak y Neslihan parecía más bien una forma de evitar el tema, lo que obviamente hizo que las alarmas se encendieran aún más. Además, recordemos que Fariye Evcen, la esposa de Burak, también es una actriz muy y famosa en Turquía. Así que imaginen la presión que debía sentir. Cualquier gesto de cercanía entre su esposo y Neslihan era analizado con lupa por la prensa y los fans. Un auténtico culebrón. Pero, ¿les eran las pruebas reales? Pues la verdad es que no hay ninguna prueba irrefutable de que Burak y Neslihan hayan tenido una aventura. Las fotos y los vídeos que circularon por internet eran ambiguos y podían interpretarse de muchas maneras. Algunos decían que las miradas que se dedicaban eran reveladoras, pero otros argumentaban que era simplemente profesionalismo. Y aquí entramos en el terreno pantanoso de la interpretación. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo puede ser interpretado de mil maneras diferentes, especialmente si uno ya tiene una idea preconcebida. Los fans que creían en el romance veían señales en cada interacción entre Burak y Neslihan, mientras que los que no, lo atribuían todo al talento actoral. La objetividad brillaba por su ausencia. Y la verdad es que en este tipo de situaciones, es muy difícil separar la realidad de la ficción. Al final, todo se reduce a la especulación y a la creencia personal. Sin embargo, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Y es que después copyright ese de que terminó Superíndice 3 la serie, Karasevda, Burak y Neslihan nunca volvieron a trabajar juntos. Ni siquiera se les ha visto coincidir en eventos públicos. Esta falta de contacto después copyright ese de haber compartido tanto tiempo juntos, resulta extraño más menos para muchos. Y aquí llegamos al quid de la cuestión. Porque, es normal que dos actores que han protagonizado una serie tan exitosa no vuelvan a coincidir en ningún otro proyecto o evento? En el mundo del espectáculo, las relaciones profesionales suelen ser muy importantes, y es común que los actores que han trabajado juntos vuelvan a colaborar en el futuro. El hecho de que Burak y Neslihan hayan evitado cualquier tipo de contacto después de Karasevda es, como mínimo, sospechoso. Podría ser, como decíamos antes, una decisión consciente de evitar problemas con sus respectivas parejas. O podría ser simplemente una coincidencia. Pero la verdad es que en este caso, la ausencia de pruebas es en sí misma una prueba. Algunos creen que esta distancia es una prueba de que realmente hubo algo entre ellos y que al terminar la serie, decidieron cortar todo tipo de contacto para evitar problemas con sus respectivas parejas. Otros, en cambio, piensan que simplemente se trata de una coincidencia y que no hay ninguna razón superíndice 3n oculta de true, s de esta decisión superíndice 3n. Y aquí es donde entran en juego las teorías conspirativas. Algunos fans incluso han llegado a elucubrar que las respectivas agencias de los actores intervinieron para evitar que volvieran a trabajar juntos, con el fin de proteger la imagen de Burak y Neslihan y evitar posibles escándalos. La imaginación de la gente no tiene límites. Y la verdad es que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Las agencias tienen mucho poder y a veces toman decisiones que pueden parecer extrañas desde fuera, pero que tienen como objetivo proteger los intereses de sus representados. Lo cierto es que a día de hoy, la verdad sobre la relación superíndice 3n entre Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul sigue siendo un misterio. Nunca sabremos con certeza si hubo algo muy de ese ayu de la amistad y el compa más menos erismo profesional. Pero lo que es seguro es que esta historia ha generado mucha controversia y ha mantenido a los fans del mundo del espectáculo turco al borde de sus asientos durante aún más menos os. Y seamos sinceros, ¿no es eso lo que todos queremos? Un buen culebrón que nos mantenga entretenidos y nos dé tema de conversación durante semanas. Y la historia de Burak y Neslihan ha cumplido con creces ese cometido. Ha sido un drama con todos los ingredientes: pasión, intriga, celos, rumores y, sobre todo, mucho misterio. Y ahora, después copyright ese de haber analizado todos los detalles de esta intrigante historia, es hora de sacar nuestras propias conclusiones. ¿Ustedes copyright piensan? ¿Creen que Burak y Neslihan realmente tuvieron una aventura? ¿O simplemente se trata de rumores infundados? Es una pregunta difícil, lo sé. Porque, como hemos visto, no hay pruebas concluyentes que confirmen ni desmientan el romance. Pero al final cada uno tiene su propia opinión y su propia interpretación de los hechos.
Lo importante es que nos hayamos divertido analizando esta historia y que hayamos podido compartir nuestras ideas y teorías. Hemos explorado los rumores, las tensiones en el set, la falta de contacto posterior y la ambigüedad de las pruebas. La verdad, como a menudo ocurre en estos casos, sigue siendo difusa y sujeta a interpretatio superíndice 3n. La relación superíndice 3n entre Burak y Neslihan sigue siendo un enigma sin resolver. Y quizás sea mejor así. Porque al final, el misterio es lo que le da sabor a la vida. Y la incertidumbre es lo que nos mantiene enganchados a estas historias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que hayan disfrutado. Desentraumasmenosando este misterio con nosotros. Nos encanta compartir estos momentos con ustedes y leer sus opiniones. Y no se olviden de que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Y que detrás de cada sonrisa y de cada declaración pública, puede haber una historia oculta esperando ser descubierta. Queremos saber qué copyright piensan ustedes. Dejen sus comentarios abajo con sus teorías y opiniones sobre este culebro superíndice 3n turco. ¿Son team, hubo algo o team, todo es un invento? Los leemos. Queremos saber si creen que Fariye Evcen y Kadir Doyulu sospecharon algo en algún momento. ¿Creen que la presión mediática afectó sus matrimonios? Dejen volar su imaginación y cuéntenos sus teorías más locas. Aquí no juzgamos a nadie. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos para que también copyright N se sumen al debate y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 simos chismorreos. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden, la verdad está ahí fuera o quizás no. Pero lo importante es divertirnos buscándola. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.